Hola amigos, sean bienvenidos al proyecto Vive tu vida con interioridad. Hoy voy a continuar hablándoles de la relación que hay entre las estrellas y todo lo que tiene que ver con la agricultura, cómo funciona la ganadería, la economía, la productividad para comer, para vivir aquí en la tierra. Eso viene de los egipcios. Esa forma de pensar, de que como es arriba, es aquí abajo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Antes se decía hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, antes de 1965. Por eso los católicos dicen hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pues ellos cambiaron. Y los protestantes siguen diciendo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque antes se decía así, en la Edad Media, y no se cambió eso. Esto es otro punto que me gustaría otro día tocarlo. Cómo la iglesia protestante evangélica cambió en unos aspectos, pero no en otros. Por ejemplo, cambió en la interpretación y en cómo analizar. Eso se llama hermenéutica y exégesis. Exégesis es el análisis del texto y hermenéutica es la interpretación del texto. La palabra hermenéutica también muy parecido a lo que hermético, algo hermético, y eso lo vamos a ver después, lo que significa la palabra hermético. Viene de Hermes, y por ahí voy a llevarlos para entender otro puntico, pero eso lo tengo que hacer más tarde. Entonces la iglesia católica en 1965 cambió ciertas cosas para parecerse a los protestantes, porque ya iban evolucionando un poco. Entonces, bueno, los protestantes tenían razón, entonces hay que cambiar algunas cositas. Y los protestantes, como la iglesia cambió, entonces ellos vuelven a cambiar para no parecerse a la iglesia católica. Y no saben por qué cambian, solamente por no parecerse al otro. O sea que lo mismo el vestido clerical, por ejemplo, en esto. Cuando el vestido clerical de los sacerdotes católicos era la sotana. Y cuando protestaron los protestantes, se quitaron la sotana. Y se dejaron aquí el cuellito clerical, o sea un símbolo blanquito aquí en el cuello. Se quitaron la sotana, se pusieron los pantalones, se dejaron los pantalones normales, camisa y el cuellito aquí, un puntico blanquito, cuello clerical, camisa de cuello clerical. En el argot popular de la iglesia católica le dicen clergyman, hombre clérigo. Tráigame el clergyman, le dice uno a la gente, el cura le dice a la gente, a la señora que le está ayudando o a alguien que esté ahí, vea, préstame el clergyman, por favor. Clergyman. Le dicen clergyman al hombre clérigo. Al cosito le dicen clergyman, la pestañita blanca. Pero ponga atención. El cura se vestía de sotana, los protestantes se vistieron de cuello clerical. Luego los curas, para parecerse a los protestantes, porque pues son mis hermanos separados y hay que atraerlos, entonces vamos a usar el cuello clerical. Pues ahora los protestantes se pusieron corbata, ¿ve? Para no parecerse. La locura de la religiosidad, cuando hay que buscar la esencia de las cosas, la profundidad. Lo mismo la liturgia. La reforma protestante era la interpretación de la palabra. ¿Y qué hicieron los seguidores? Porque al líder lo siguen y después cambian los seguidores. Entonces lo que hicieron fue quitar la liturgia, los sacramentos. Toda esa parte la borraron los protestantes. Y le hicieron otra nueva interpretación. Pero cuando el protestante, como no sabe la historia de la simbología, no sabe la historia del agua, no sabe la historia de la cruz,
no sabe la historia del Padre Nuestro, no sabe la historia del credo, no sabe la historia del matrimonio, no sabe la historia de la confirmación de fe. Como no sabe, entonces, cuando lo hacen mal, salido de contexto. Y creen que lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Lo único que a ellos les interesa es la parte espiritual de la evangelización. Y eso está bien. Yo no los estoy criticando. Si a mí, en mi ministerio, el Señor me manda a que yo cuide enfermos. Bueno, pues yo me voy a cuidar enfermos. Entonces tengo que aprender cómo los médicos cuidan los enfermos, hospice y tal y la cosa. Y entonces ya me vuelvo un experto en eso espiritualmente, pero también sé un poquito de medicina para tratar al enfermo bien. Eso es. O sea, de eso es que se trata la fe. Si en mi ministerio hay necesidades educativas, entonces yo empiezo a educar a los niños en la fe y en la matemática también, porque si no hay escuelas en ese lugar donde yo estoy como ministro, entonces uso lo que hay ahí para instruirlos en la fe, pero de todas maneras también les enseño lenguaje, matemática, ciencias. Voy uniendo la parte pedagógica. ¿Sí? Para los enfermos yo tengo que aprender algo del trato del enfermo como lo trata la medicina. Para la parte educativa tengo que aprender algo de pedagogía, para yo también enseñarle como se enseña. ¿Sí? Se tiene que adaptar para poder uno transmitir la palabra, la fe, la espiritualidad. Pero aquí, como es no imitar al otro, porque no parecerme al otro, entonces locamente hacemos las cosas. Yo siempre digo que en palabra, pongan atención, en palabra, en la Biblia, los protestantes, claro, llevan muchísima ventaja porque se han metido a estudiar el texto. No los protestantes criollos, sino los protestantes de verdad, los que saben hebreo, griego, arameo, egipcio, todas esas lenguas muertas que ya existen, lo saben, se han metido en el texto y han interpretado muy bien. Por ejemplo, Bultmann, en el siglo XX dijo, Jesucristo es espiritual. He llegado a la conclusión, era un protestante alemán. Los alemanes que se metieron por ese lado, porque ahí es donde empezó el protestantismo, recuerde, con Martín Lutero. Porque ellos empezaron a estudiar el texto bíblico, a ver de dónde venía, cómo lo hacían. Y llegaron a la profundidad y se dieron cuenta que todo era escrito de un libro. Todo era literario, era literatura. Una verdad escrita. Entonces, ¿para qué verdad simbólica? ¿Para qué verdad física? ¿Para qué imágenes? ¿Para qué jeroglíficos? ¿Por qué? Porque se metieron por el texto, entonces borraron liturgia. Era la época, era la historia. La Iglesia Católica, en su prudencia y en su lentitud del statu quo, de mantenerse quieta, pues siguieron lentamente en lo de la palabra, pero cuidando todo el aspecto litúrgico, toda la simbología. Así como el egipcio, que el egipcio no tenía escritura, era todo gráfico, los jeroglíficos, todo gráfico. Entonces, la Iglesia Católica contaba lo mismo que el protestante contaba escrito, el católico lo contaba en imágenes, la historia de Adán y Eva. Entonces era un muñequito Adán y Eva, y entonces la serpiente, una serpiente, y entonces que sale expulsado del paraíso, entonces lo expulsaban del paraíso, otro dibujito, y así, contando una historia de manera gráfica. La liturgia es una historia bíblica gráfica. El bautismo, la Santa Cena. El protestante no sabe qué es la Santa Cena. Hace la Santa Cena y dice, aquí dice Pablo que hay que comer dignamente, por lo tanto, el que no es digno, entonces el católico dice digno porque hay que confesarse antes. El protestante es digno porque tiene que cambiar, transformarse. Y si no, dignamente, por eso están enfermando. No, dignamente, si uno mira el texto y ve lo que está diciendo Pablo, es que hay que consumirlo creyendo.
que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, creyendo. No está diciendo una cuestión moral, creyendo. ¿Por qué la Iglesia Católica habla de la transustanciación? Pues es lo mismo, transustanciación y presencia espiritual, pues es lo mismo. Dos palabras, cambian las palabras. Ah, pero hay que formar una pelotera, hay que formar una guerra para no parecerme al otro, cuando estamos hablando de lo mismo. Y muchas cosas, en conclusión de esta parte, es para decirte lo siguiente, que dentro del cristianismo hay una guerra de no parecerse al otro, no parecerse, sin embargo, están ahí, uno detrás del otro. Este hace algo, entonces este para hacer contra, no, entonces le quita. Así sea algo bueno, quita. Esa es una versión. Dos, es que el protestante se mete solamente en el texto, sin saber cómo es, sin estudiarlo, porque miran ahí y escuchan a otro pastor y entonces siguen ahí repitiendo como burritos, como borregos, como con ignorancia, bueno, pero ahí repiten el texto. Entonces, si un pastor se metió por profecía, entonces todos siguen por profecía entre los protestantes, pero para no parecerse a los católicos, ¿no? O sea, lo contrario de ellos, porque hay que atacar al otro, al contrario. Y siguen por ahí. Ah, que estamos en la época de la salud, de sanidad. Ah, pues vámonos por sanidad. Que estamos en la época de la prosperidad, vámonos por prosperidad. Y así, o sea, se meten por temas y modas de la manera de hacer las cosas. Y sin embargo dejan lo esencial, que es vamos a ver de dónde es que viene todo esto. Vamos a interiorizar. Y por eso es que les estoy hablando de que la Biblia, como texto sagrado, porque es un texto maravilloso, excelente, lo que dice en el Nuevo Testamento, fue copiado por unos monjes de tradiciones antiguas para adaptarlos a la época. Era una necesidad que se tenía. El Imperio Romano quería unificar tres culturas, la griega, la de Babilonia y la egipcia. En Jerusalén, que era donde estaba la guerra, donde estaba el problema más grave, que no eran muy revoltosos. Entonces dijeron, bueno, vamos a crearles una religión que los unifique, que los ponga bien. Y crearon lo que se llama cristianismo. Cristianismo es ungido, cristiano es ungido. La unción es alguien que es ungido, alguien como fue ungido David, como era ungido el faraón, como era ungido el emperador. Entonces, ungir algo. ¿Ungir qué significa? Aceptar. Que todo el pueblo aceptara algo que se les estaba enseñando. ¿Y qué se les estaba enseñando? Una religiosidad gratis, una salvación gratis, una resurrección gratis. A través de un personaje, Cristo, ya no tenían que hacer todos esos ritos de purificación y de iniciación cristiana, de iniciación religiosa, que era complicadísimo y que costaba mucho dinero a los feligreses. Entonces había que ponerles una religión gratis, free. Y eso fue lo que hicieron con el cristianismo. Con el cristianismo entonces había que anunciarles por todo el imperio que había una nueva religión. Y había que enseñarles, por eso ir por todo el mundo. Por eso los evangelios es ir por todo el mundo y enseñar lo que aquí se les dice. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si somos cristianos, es la enseñanza de ir por todo el mundo y decirle a las nuevas generaciones, mire, es de esta manera es que se vive espiritualmente. El texto sagrado. ¿De dónde viene el texto sagrado? Viene de que los romanos le dijeron a los monjes, vea, ustedes que saben leer, que saben escribir, que saben hacer las cosas, hagan algo nuevo para poder unificar a este pueblo. Para poderlo unificar, porque esto se nos está saliendo de las manos. Tenemos que matarlos a todos, ya no los queremos matar a todos. Porque el imperio romano donde llegaba y la gente le rebotaba, pues ellos los mataban, los eliminaban y ellos no querían eliminarlos.
El Imperio Romano no quería eliminar a los de Jerusalén o a los donde llegaban, porque ellos querían era tomar toda la riqueza para poderse hacerse más ricos. Entonces la riqueza intelectual, los que sabían leer, los que sabían escribir, los que sabían astronomía, astrología, matemáticas, entonces los agarraban. Pero si el pueblo se rebotaba, entonces, o sea, se alzaba, se sublevaba. Yo digo rebotar porque eso lo decimos en Colombia, pero eso se sublevaba, se revolucionaba, hacía revolución, se ponía en contra del imperio. Entonces ellos los mataban. Para no matarlos, había que cambiarle la mentalidad al pueblo. A ver, pueblo, hay un Cristo que los salva, es el que tienen que venerar, y entonces vamos a promover esto. Y todo el cristianismo es una promoción de una nueva visión del mundo, una nueva visión copiada, traída de Babilonia, de Grecia y de Egipto. Y ahora les estoy hablando de Egipto. De Egipto, ¿qué se copió? ¿Qué se tomó el cristianismo de Egipto? De Egipto el cristianismo tomó la resurrección. Muerte, resurrección, vida. Del cristianismo, de los egipcios, el cristianismo tomó que como es arriba, es aquí abajo. Porque ellos miraron que había un fenómeno milagroso, porque había un momento en que había muerte, se les moría el ganado, se les moría, no había comida, la gente se moría en el río Nilo. El río Nilo se volvía un hilito de agua y todo estéril, terriblemente estéril. En esa época, antes pudo ser fértil, como hay otras cosas que yo he leído, que todo ese África era fértil, como el Amazonas hoy día. Y si tú miras que el África y el Amazonas, pues está un poco paralelo, debería ser igual. Entonces, hubo una época, pero ya la época en que le tocó a los egipcios, la narración que tenemos, entonces esa era de muerte, 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 muerte. Cada año eso quedaba estéril, completamente muerto todo. La gente no tenía que comer, no tenía nada. Pero una vez al año sucedía un milagro, que era que el río Nilo crecía. Tras de que no había nada, los inundaba. O sea, todo se volvía agua. Y cuando el río bajaba, todo florecía. Había un revivir, una resurrección. Todo crecía. Todo se iba moviendo hacia arriba. Ellos podían sembrar. La vida volvía. Los animales tenían comida. Ellos podían comer carne. Y ellos podían comer frutos. Todo lo que se recolectaba. Y ellos empezaron a ver que tenían vida. Y que podían guardar. Y podían empezar a administrar muy bien la vida. Cuando volvía otra vez, muerte. Y otra vez la vida. Ellos empezaron a observar que era muy parecido como la noche y el día. Llegaba la noche, se comía el día. Entonces, llegaba la noche, oscuridad terrible, miedoso, salían espantos, salían de todo. No había luz eléctrica. Todo era terrible. Oscuridad, penumbras. Pero había una esperanza. Y había en su corazón una fe que posiblemente al pasar un tiempo, después de la muerte, de estar enterrados en la muerte, de la oscuridad, iba a llegar la luz. Iba a haber un amanecer. Mire, hay un cuento muy bonito que se dice, ¿qué es fe? Ponga atención. ¿Qué es fe? Fe es el canto del pájaro. Fe es el pájaro que canta al amanecer, antes de amanecer. El pájaro, fe es el pájaro que canta al amanecer, avisando que va a amanecer y amanece. Eso es fe. Yo lo expliqué hace poco. Fe es cuando el pájaro canta al amanecer con la seguridad de que sí va a amanecer y amanece
Entonces el amanecer es gracias al pájaro que canta. Si el pájaro no cantara, no habría amanecer. Pero como el pájaro canta, hay amanecer. ¿Sí ves cómo lo piensa el ser humano? Y es bonita esa enseñanza para entender lo que es fe. En Hebreos decimos que es fe, seguridad de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. O sea, certeza, todavía no veo el amanecer, pero yo canto. Canto diciendo que va a amanecer y amanece. Eso fue lo que vieron los egipcios. Pero ya nosotros no sabemos qué es fe. Ya no sabemos qué es fe. Porque decimos fe es pedirle a Dios que me sane. Ah, no me sanó, entonces no tengo fe. No, a Dios hay que pedirle cosas seguras. Si está amaneciendo a las 6 de la mañana, entonces yo a las 5 de la mañana le pido a Dios que amanezca. Eso es fe. Porque yo ya sé que va a amanecer. Fe, pero ¿tú crees que fe es pedirle a Dios cosas fuera de lo normal? No, es lo normal. La fe es lo normal. Pero tú lo has vuelto de manera mágica. Y otra cosa, la magia era una enseñanza de pronosticar cosas bien buenas. Pero ahora, por el lenguaje y por todas las locuras que tenemos, hemos perdido esa palabra magia. Pero la palabra magia es una cosa bonita. Mágico. Viene de algo que no vemos, pero que debajo está algo. Está la vida, la esencia. Magia es que yo tome un vaso de agua y debajo haya una fórmula. H2O. Eso es lo hermético. Hermes Trismegisto, que fue el que enseñó eso, por eso se llama hermético, por el nombre de Hermes. Entonces, cuando le dicen a uno religión mistérica, hay un misterio, Trismegisto, tres misterios. Entonces uno piensa que misterio es algo asustadizo. No. Misterio es descubrir algo que solamente con un poquito de estudio se aprende. Eso es el misterio. Es la hermenéutica, que con un poquito de estudio tú aprendes. Eso es el hermetismo. Recuerda que las logias masónicas, Illuminati y todo eso hablan del hermetismo, cuestiones secretas. No hay nada secreto. Simplemente que tienes que estudiar un poco y aprendes. Lo del jamón, ese es el mejor ejemplo del jamón. El esposo pregunta, ¿por qué cortas el jamón antes de meterlo? ¿Cuál es la fórmula culinaria que hay ahí? Y la esposa le dice, no, mamá me lo enseñó. O sea que todavía ahí es hermético. No se sabe el misterio, no se sabe. Hay una magia ahí que hay, pero no se sabe. Luego le preguntan a la abuelita. Dice la abuelita, no, pues es que en la época esa el horno era muy chiquito, el jamón muy grande y había que partir el jamón. Hermenéutica. Lo descubrí. Ya sé. ¿De dónde viene esa fórmula? Todo es así, todo es así. Entonces, ¿qué aprendimos de los egipcios? Aprendimos que hay resurrección, porque el río Nilo había muerte, había una transformación de la naturaleza y había vida, llovía. O sea, que crecía, no había lluvias, porque es que llovía era en la parte, para ellos era norte, era la parte de arriba, que era donde nacía el Nilo, porque allá se descongelaba en el lago Victoria, pues con las estaciones y eso se descongelaba todo el hielo que había, todas las aguas, caían todas las aguas en la montaña, y ellos como no iban hasta allá, no había manera de llegar a la fuente. Ellos lo único que veían era que les crecía el río, que crecía y bajaba. Muerte, resurrección, vida. De ahí es donde viene. Entonces, ellos se dieron cuenta que por observación, por eso observación, interpretación y pronóstico, ellos empezaron a mirar el cielo. Veían las estrellas y de acuerdo a la estrella que aparecía en el cielo, habían ciertos fenómenos en la tierra. Pero no tiene nada que ver, solamente que es el movimiento del espacio de la tierra.
Si cada vez que yo veo aparecer una estrella, el río crece, cada vez que veo aparecer otra estrella, el río baja, pues yo ya sé que cuando ya va a aparecer esa estrella, el río crece. Y el río baja. Entonces ya ellos empezaron no a solamente a mirar la bajada y la subida, sino que ellos ya querían adelantársele un poquito para alistar las cosas. Entonces ya empezaron a pronosticar. Si la estrella aparece allí, desaparece, en 70 días vuelve a aparecer, es porque va a venir esto. Y entonces ya empezaron a mirar que como es arriba, es abajo. Y ahí empezó la astronomía, la astrología, la religión, la fe. Ahí empezó todo, todo. Y es el mismo misterio. Luego lo fueron diosizando, que ese es el error. Y está bien que sea Dios, pero es que a Dios lo ponemos ya de una manera totalmente distinta a la naturaleza. Para ellos no. Dios es como la naturaleza. Como es arriba, es abajo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Ve? Como es arriba, es abajo. Y es para vivir, porque ellos querían vivir del trigo y del ganado. Muy bien, yo creo que esto les queda claro. Ahora, ayer les explicaba un poco sobre cómo ellos tenían la astronomía, cómo empezaron con la astronomía. Y de eso es que le voy a hablar por la astrología. Y todo eso está relacionado. Yo lo único que te digo es, si tu fe no te sirve para tener vida, no tienes nada. Si tu religión no te sirve para tener vida, no te sirve. Por eso yo digo, espiritualidad es vida. Y todo lo que nos traiga vida, excelente. Este es el planeta de la vida. Porque hasta este momento, de esta manera como vivimos nosotros, no han encontrado vida en otra parte. Entonces, hay una manera de existir aquí que es con la vida. Tenemos vida, el planeta de la vida. Lo más importante de estar aquí es que tenemos vida. Entonces, esa vida hay que vivirla. Hay que vivirla. Y yo les digo que la espiritualidad es vivirla. Si tú quieres tener vida, vivas durmiendo bien, porque eso hace parte de la vida, el sueño, el morir y resucitar, morir, resucitar, eso es el sueño. Comer, consumir, sacar, consumir, sacar, consumir, sacar. Tomar agua, hidratarse el cuerpo, lo mismo, el mismo movimiento. Respirar, meter, sacar, dos, todo es dual. Y el movimiento, todo produce un movimiento. Todo lo que está en movimiento y produce sonido es presente. Esa es la vida espiritual. Si tú vives de esa manera, pues vas a tener vida. Y si tienes vida, eres espiritual. ¿Qué me lleva a vivir de esa manera? La espiritualidad. Eso es ser espiritual. Entonces tú ya empiezas a convertir eso en una religión. Entonces la religión de, como la quieran llamar. ¿Y qué practicas? Practico dormir, practico comer, practico tomar agua, practico hacer ejercicio y respirar. Y entonces ya conviertes una religión. Religare, te unes a eso, entonces ya religare. Así es como nacen las religiones. Se ligan a un proyecto de vida. Pero con el tiempo, como se les pierde el contenido, entonces quiero tomar leche, pero que no sea leche porque me hace daño. Apariencia de leche. Quiero comer huevos, pero ya no es huevo. Apariencia de huevo. Quiero tomar agua, pero que no sea H2O. Apariencia de agua. Nos quedamos con el estuche por fuera y perdemos el contenido. Nos quedamos con el continente, la estructura, pero sin nutrición, sin nutrimento, sin sustancia. Y la propuesta mía es que lo más importante es la sustancia. Y no importa el empaque. No importa cómo te llames. Musulmán, budista, cristiano, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón. Si tú estás llevando la vida, si tú estás viviendo es para vivir. Porque para vivir he nacido para vivir. No he nacido para morir porque vengo de una muerte, entonces estoy para la vida. Luego va a venir la muerte para volver la vida. ¿Ve? Río Nilo, la enseñanza del Nilo. Si tienes la esencia, ¿qué te importa el empaque?
Si H2O no importa si es en una botella, si es en un vaso o es en un plato. No importa dónde te empaque, lo importante es que te nutras. Esa es la nutrición. Esa es la vida espiritual. Pero tú ya perdiste la vida espiritual porque crees que todo es economía. Aquí en Estados Unidos es gravísimo ese problema. Grave, grave, grave. Porque le están quitando al ser humano la nutrición espiritual. Y le están dando nutrición artificial de la espiritualidad. Porque la espiritualidad continúa. Entonces aquí en Estados Unidos, mire que la economía solamente se rige, la vida del ser humano solamente aquí en Estados Unidos se rige por la economía. Producir, consumir, producir, consumir, producir, consumir, producir, consumir. Todo se rige por eso, con un símbolo que se llama money, dinero. Porque ya no les gusta participar en política. Esta semana tuvimos la reunión, que les hice propaganda, invité a 6 pastores, 7 conmigo. Vamos a sacar a Del Río, vamos a participar, hay liderazgo, vamos a trabajar fuerte por el bienestar de Del Río. No, porque cada uno está en su chinchorro, cada uno está en su chimichurri, cada uno está en su tiendita, economía. ¿Qué le importa a San Felipe? Los miles de personas que viven aquí, que les falta líder. Ya les dije que el líder eran 2 cosas. Líder era el que tenía autoridad, o sea que sabía guiar hacia un proyecto. Y poder, que el poder es a saber hacer las cosas. No. Vino solamente un pastor, o sea, acudió solamente un pastor de los 6. ¿Por qué? Porque nos importa el chinchorro de cada uno. Y no estamos pensando en la vida del pueblo, en el bienestar. Aquí en el área donde yo vivo, somos 6 iglesias que estamos aquí, más la católica. Y no sé si habrá otra por ahí, porque en cada ratico aparece una en una casa y entonces aparece, pero es un barrio donde yo vivo. Y en este barrio donde yo vivo hay problemas de violencia doméstica, violencia familiar. Hay problemas de alcoholismo, problemas de droga. Los jóvenes están caídos en la droga. Problemas de embarazos juveniles. Embarazos en que la niña no puede terminar la high school o el colegio, la escuela de 12, porque ya quedó en embarazo. ¿Quién embarazó? Otro niño de 16 años. Hay problemas de economía, no hay trabajo, o sea, no se consigue bien trabajo. Hay problemas de salubridad, o sea, de peste, de pulgas, de chinches, de animales, porque hay que fumigar. Y como hay perros y hay gatos, ¿por qué hay perros? Porque es el único entretenimiento que tienen los pobres. El rico tiene un perro, como yo siempre digo, el rico tiene un perro es para satisfacer ya su ego y eso, y el pobre es por imitar al rico. Otra cosa, como yo siempre digo aquí, me ha dado que cuenta en San Felipe, aquí en Estados Unidos los ricos tienen 3 carros. 3 carros tienen los ricos. Uno para llevar las cosas pesadas. Otro para salir rápido, o sea, más livianito el carro. Y el otro por si acaso se les mata aquí se dice matar, o sea, se les daña. Se les daña Entonces, tienen 3 carros, los ricos. Los pobres también tienen 3 carros para imitar al rico. Porque cree que teniendo 3 carros le va a hacer rico. Como es pura economía, entonces te hace rico. Pero el pobre, este carro lo tiene sin motor, este lo tiene sin llantas y este sin gasolina. Pero tiene 3 carros, entonces anda a pie por ahí. Pero en la casa tiene 3 carros. Cuando yo llegué aquí, yo veía muchos carros afuera. Yo llegué en el 2008. Carros estacionados en las calles, porque en la calzada se dice. Que inmovibles, no se movían. Y como cambian de alcalde, entonces el otro alcalde llega, no, que hay que hacer limpieza, que hay que hacer esto. Al poquito tiempo me estaban diciendo que los iban a recoger. Aquí un caso de una señora. Tenía los 3 carros, una familia.
Y los 3 carros ahí metidos de basura, de chécheres, de cosas, porque ya no cabían en el patio, entonces los metía dentro del carro. Yo decía, deshágase de eso, eso trae mugre, eso trae... yo le metía, trae energía negativa, eso les trae maleficio, eso les trae, no les trae prosperidad para animarlos. Cuando un día llega la policía y les dice, hay que sacar esos carros. No, hay que, ya llegó la ley, entonces hay que quitar los carros viejos que hay ahí. Oh, y yo, gloria a Dios, me contaron que iban a quitar los carros. Ya, gracias a Dios, pobre señora se va a deshacer de esas cosas que ya no le sirven. Bueno, cuando me cuenta, digo yo, y entonces ya se deshizo de todo. Dice, no, saqué todas las cosas de los carros y lo metí en mi casa. No se deshizo. Por eso es buenas relaciones, buena salud y la autosuficiencia, el desapego. Pero no nos desapegamos. Faltan líderes, pero la gente no quiere participar. Entonces, como les decía, 6 pastores vinieron. De los 6 pastores vino uno. ¿Qué liderazgo entonces hay desde el punto de vista espiritual en San Felipe? Ah, no, es que yo tengo mi iglesia y los enseño a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso no es liderazgo. Eso no es liderazgo. Ese es su chinchorrito. Tú crees que vas a salvar a San Felipe porque tú eres un profeta. Porque tú eres el elegido, tú eres el ungido. El ungido es el faraón. El ungido es el emperador. El ungido es Trump. Ese sí es ungido. Pero tú, hombre, te mueres si no lo puedes hacer. Porque esto es de unidad. Somos el cuerpo de Cristo. Y así sea la parte más pequeñita de San Felipe, así sea la parte más pequeñita, hay que atenderlo. Porque si tú descuidas cualquier partecita del cuerpo, te dañas, pereces. Tenemos que estar unidos. Esa es la visión del cristianismo, es la unidad, que todos sean uno, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Es una visión romana de que quería unir, pero nosotros como se nos perdió eso, entonces yo ya no quiero ver nada con política, cuando deberíamos estar en la política. En cambio los políticos sí quitaron la religión para poder ellos estar sin moral, o sin una moral trascendente, porque tienen una moral de bueno y malo. Entonces a los malos hay que meterlos a la cárcel o hay que asesinarlos, ¡pam!, ponerlos en la silla eléctrica. Ya los buenos hay que dejarlos. ¿Quién es el bueno? El que cumpla la ley. ¿Quién es el malo? El que no cumpla la ley. Por eso hay que eliminarlo. ¿Y por qué no cumplió la ley? Pero no queremos ver nada con política. Con economía sí queremos ver, porque todo es economía, pero para manejar mi propia economía, para que yo tenga un buen sueldo, como pastor, como ministro, para que yo tenga luz, tenga su casa, sus instalaciones, agua, para que se pague entre los miembros. Entonces todos tenemos una iglesia próspera. Y todo el mundo afuera, nada. Economía. Religión, creo que es mi propia religión. Y ciencia no nos interesa. La salud, por ejemplo, eso que yo les acabo de decir, de los embarazos, de la droga, de las pulgas, eso es salud. Que hay que fumigar. San Felipe hay que fumigarlo, porque aparece un pulguero por los perros y por los gatos que les decía. ¿Para qué tienen gatos? Para que corran a las culebras, a las víboras, que hay mucha víbora, porque estamos en un área de eso. No sé cómo estoy de tiempo, pero les quería hablar ahora de eso. Yo creo que voy a dejar acá. No les hablé hoy, tengo ahí varias imágenes, varias ilustraciones para presentar, pero mañana los pienso, yo creo que mañana lo voy a hacer. Solamente hoy quería sacar como un resumen, un pre-resumen, como hacer un stop, como hacer un par y decir, bueno, mire, yo les estoy enseñando lo de ilumina tu camino, ilumina tu sendero, el camino de la vida, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es espiritualidad? La espiritualidad es la esencia de tu vida. Espiritualidad es respirar. Eso es espiritualidad. Es cuando tú relacionas algo natural como el respirar con algo de arriba. Esto tiene que venir de alguien, porque yo hago esto y hago, ¿sí?
como los egipcios, relacionaron el cultivo de la tierra, que subía el río, que cultivaban trigo y ganado, criaban ganado, y eso les traía vida después de una mortandad terrible, les traía vida, había una resurrección de la misma naturaleza. Ellos relacionaron arriba y abajo. Eso es lo que yo les quiero llevar, que la espiritualidad es algo natural en ti. Y yo les digo que cuando tú, en este momento, puede ser que después ya no haya eso, pero en este momento lo que nos salvaría en esencia es dormir bien, es comer bien, sano, porque las enfermedades vienen por el comer mal, el tomar agua, el nutrirse, pero agua que tenga H2O con todas las vitaminas y los nutrientes que tienen, porque es que el agua que nos venden embotellada ya no tiene los nutrientes. El de respirar bien, respirar, sí, de respiración, y el de moverte. Eso nos traería vida, como al egipcio. Como al egipcio le trajo vida el trigo y el ganado. Y era la vida que les daba la naturaleza. Solamente ellos tenían que cuidar, observar, interpretar y pronosticar. Esa es la vida espiritual. La vida espiritual tiene que ver contigo, con tu ser. Eso es espiritualidad. Pero tú confundes espiritualidad con economía, confundes espiritualidad con política, confundes espiritualidad con religión y confundes espiritualidad con ciencia. Y como tú ya estás harto de la economía porque mientras más trabajas menos tienes, entonces tú ya te vuelves un resentido. Y dices, no, ya no quiero saber nada de economía. Porque aquí cada vez que uno es mejor ser pobre, algunos dicen aquí es mejor ser pobre que rico porque es que, o medio, porque es que cuando uno es pobre le dan todo, aquí el país es generoso, y cuando uno ya tiene algo se los quitan todo por los taxes. ¿Ve? Ya economía, ya no quieren saber de economía, están resentidos, están ya cansados. De política, lo mismo, ya no quieren participar, ya no quieren votar, como el ejemplo que les ponía ahorita en la reunión que convocamos aquí en San Felipe, para San Felipe, para aprender a tener nuestro derecho. Vivimos en la democracia, pero la gente ya está harta de perder. Como los políticos, siempre uno vota por ellos y uno es el que pierde. Están hartos de perder, la gente está harta de perder en política, porque ninguno les arregla su situación real. Entonces, por eso uno le dice, vea, vamos a aprender lo que es democracia, lo que significa el voto, lo que significa tomar una decisión a nivel de comunidad. Y nosotros tenemos unos derechos, y cuando vamos a elegir a nuestros representantes en la política, esas personas van a representarnos a nuestra comunidad para cambiar nuestra muerte, nuestras necesidades en vida, para arreglar, mejorar nuestro barrio en educación, en comida, en salud, en seguridad. Pero la gente no sabe que el político tiene que representar una agenda de la comunidad. Por ejemplo, si a mí me nombran representante ante el Estado de San Felipe, yo tengo que llevar una agenda de los de San Felipe al Estado. Pero el político, como no sabe, la gente vota y no sabe por qué es lo que va a hacer ese político, pues el político presenta, como dicen, yo les prometo hacerles un puente político, pero si no hay río, no, pues también les prometo hacerles el río. Esa era la locura. Entonces la gente está harta de perder, por eso no participa en política. Lo mismo la religión. ¿Cómo es que Dios le hace milagros en un culto, le hace milagros a 2 o 3 y el resto queda sin sanar? No, es que es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el otro no está en la coordinación normal de su vida espiritual para ser sanado. Y en cambio ese 2 o 3 sí. Cayeron en la coordinación de sincronía y diaconía que Él lo ha enseñado. Pero está harto de religión. No, la religión tampoco me sirve para nada. Y la ciencia, pues ya estaban hartos. Yo cuando llegué aquí a Del Río, la gente no iba al hospital Valverde, hay un hospital. Decía que ahí los mataban, porque el hospital estaba totalmente mal administrado. Y entonces después lo tomó el hospital de San Antonio, de la iglesia metodista, y le dio otra nueva visión, otra nueva administración
al hospital. ¿Quién lo hizo? Pues hay que hacerlo la comunidad. Por encima de la economía, por encima de la política, por encima de la religión y por encima de la ciencia, hay que darle vida al pueblo. Hoy día dicen que está mejor San Felipe, el hospital, que ya ha mejorado. Dicen algunos, otros se seguirán quejando. Lo que pasa es que no hay especialistas. Como hoy día, si uno entra en el sistema de la salud, tiene que estar dentro del sistema. ¿Qué vamos a hacer? Porque si tú te salieras del sistema, te mejorarías y te aliviarías por otro lado. Pero no puedes aliviarte porque estás dentro del sistema de la Organización Mundial de la Salud, en donde hay un médico que diagnostica y formula una medicina o formula una solución. Ese es el sistema. Entonces tienen que haber especialistas para el ojo, para la nariz, para el oído, para el ojo, para el oído, para la nariz, para la boca, para el pelo, para el hueso aquí, para esta, todas esas especializaciones. Entonces cuando a la gente le duele el dedo, aquí hay es uno de los ojos, entonces no me puede arreglar el dedo. Porque estamos repartidos, desintegrados estamos, cuando debería haber unificación. Unificación en todo, unidad. En la gente como está harta de economía, de política, de religión y de ciencia, también se harta de la vida. O sea, también se angustia por la vida, cuando la vida es lo que está aquí, para vivir. Pero como tú crees que estos jinetes del apocalipsis son los que te van a dar vida, y que van a velar por la vida cuando son apocalípticos, por eso se dice de muerte, son terribles los 4 flagelos, entonces lo que te va a producir es muerte. Entonces tú te mueres antes, no disfrutas de la vida. Y lo que yo les enseño en el camino espiritual es que eres tú, la vida está en ti. Como un día les enseñé, la gente te mira a ti como tú te sientes. La gente te trata como tú te tratas. Y esto no es de petulancia, ni es de falsa modestia, no. Es que así somos. ¿Por qué un jefe, como les ponía la vez pasada, un jefe trata a los empleados de manera distinta? A este lo trato porque es así. A este lo trato de esta manera porque es así. A este lo trato de esta manera porque es de esta forma porque es así. ¿Sí ve? El jefe. Pues lo mismo el gobierno. A San Felipe lo vamos a tratar de esta manera porque los de San Felipe son así. A los hispanos los tratamos de esta manera porque los hispanos son así. Al chino porque los chinos son así. A los anglos porque son así. ¿Sí ve? Que a uno lo tratan como uno se siente. ¿Qué es? Entonces, si tú te sientes espiritual, la espiritualidad es, si tú duermes bien, tú duermas bien 8 horas. Hazlo, salte de ese sistema que hay. Que no puedo porque no hay tiempo. Claro que sí hay. Duerme 8 horas. Hazlo, tomes la disciplina. Ponte una manera de despertar. Si tú te tienes que despertar a las 6, pues cuente 8 horas y acuéstate 8 horas antes. Duerme, tomes esa disciplina. Recuerde, el faraón, la disciplina, el flagelo y el báculo. ¿Recuerdan? Las dos cosas, disciplina. Pero no eran disciplina para flagelarse y pegarse. Era una disciplina que tenían que seguir algo natural en la vida. Lo natural de la vida. Que era, sembraban y criaban. Sembraban y criaban. Y con eso comían. Animalitos criaban, animalitos sembraban. Era mantener esa disciplina. ¿Y cuándo tenían que sembrar y cuándo tenían que criar? Cuando la naturaleza les decía. Porque la naturaleza crecía, salía, moría. Y entonces ellos lo hacían, ¿ve? Observar, interpretar, pronosticar. Eso es. Pero si tú no lo haces, entonces no puedes ser espiritual. Pero espiritual es algo natural en la vida. Es lo más natural que hay. La espiritualidad es lo más natural que hay en la vida. Por eso los llevé hasta Egipto. Y todavía me falta. Mañana todavía les voy a meter otras cositas, porque es que hay unas cosas maravillosas para uno entender la vida espiritual. Entonces, dormir, comer. Tú ya sabes que si la comida la saturas de grasa, de sal, de azúcar y de harina, te da diabetes, te da cáncer, te da artritis, te da Alzheimer, te da todo el resto, se me olvida. Tú ya lo sabes.
¿Y por qué diablos tú vas y compras la misma Coca-Cola y el mismo chicharrón? Porque no eres espiritual. Porque tú estás pensando en economía. Ah, no, es que esto me sale más barato y con esto puedo ir a comprar esta cosa y con esto el sistema. No te alimentas bien. No, es que no me queda tiempo de cocinar porque tengo que trabajar para poder comprar la comida y comerle. Entonces tú no puedes cocinar. El día que este pueblo se revolucione de verdad, esa es la revolución. El día que este pueblo piense con la cabeza y diga, sí, voy a cambiar, ese día viene salud acá. Salud. El agua alcalina, el agua diferente, el agua de otra manera. Respirar es así gratis, pero tú no respiras tacaño, porque respiras un poquito porque te da pereza ampliar la barriga y sacarla, ampliarla y sacarla, para que el oxígeno entre, que es gratis. El oxígeno es el que te da vida. Si tú no respiras, no hay vida. No hay vida. Si tú no respiras, no hay vida. Y respirarla de manera bien, correcta, buena, sana, profundo, diafragmática, sostenida, para que saques todas las toxinas, que en el aire, que se saque el gas carbónico y te entre el oxígeno. Eso te traería salud. Mira, tú empiezas con eso, una respiración sana, se te quitan dolores de cabeza, se te quitan dolores en los huesos, dolores musculares por la respiración. Es que muchos dolores que hay en el cuerpo es por la falta de respiración. Es que trotes tú un poquito, trotes, salgas corriendo, quedas sin respiración. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo necesita más aire, necesita más oxígeno. Y tú ya te vuelves así cansado, ¿sí? Cansado. ¿Y así por qué vives la vida cansada? Porque no respiras bien. ¿Ve? Y moverte, hacer el ejercicio. Entonces, 5 cositas te producen vida. Y vida en abundancia. Vida, te produce vida. Hazlo, empieces. Y luego miramos a ver cómo se va transformando tu vida. Eso es espiritualidad. Vida espiritual para los egipcios era vivir de acuerdo a la naturaleza. Luego eso lo copiaron los de Babilonia. Y ellos empezaron a vivir, por eso crearon el paraíso terrenal. Luego lo copiaron los griegos. Y los griegos tuvieron una vida tremenda, maravillosa. Luego lo copiaron los romanos y crearon el cristianismo. Y nosotros vivimos ahí en esta época, estamos en esta época. Mañana les voy a decir cómo da la vuelta de las épocas. Para que nos demos cuenta que estamos viviendo una época normal, natural de la naturaleza, que si estuviéramos integrados con la naturaleza, viviríamos perfectamente, en todos los sentidos. Tuviéramos buenas relaciones con los demás, tuviéramos excelente salud y seríamos autosuficientes, porque el pueblo de Egipto era autosuficiente cuando ellos seguían las reglas normales de la naturaleza, eran autosuficientes. Luego nosotros también podemos ser autosuficientes sin necesidad de matarnos de esta manera alocada, desaforada, terrible que llevamos, corriendo como ese ratón que corre en la ruedita y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Hoy me salió por este lado la reflexión. Hoy es sábado y quería hacerles esta reflexión para que hacer un par en lo que les estaba diciendo, para darme a explicar unas cositas y luego continuar, porque vamos a hacerlo todos los días a las 9 de la mañana. Y usted pues lo puede ver a la hora que quiera. La hora que usted prenda su aparatico y esté ahí, le das y ves el video, esa es la hora para ti. No hay problema. Muy bien, pues me despido en el día de hoy. Gracias por su atención. Ojalá les haya servido de mucho esta reflexión que les he hecho. Que tengan un feliz día, que disfruten la vida. La vida son 3 cosas, no se les olvide. 3 cosas la vida: buenas relaciones contigo, con los demás, buenas relaciones, integridad, como es arriba es abajo, integridad, todo es íntegro. 2, buena salud, y 3, autosuficiencia. Si tú tienes buena salud, si estás satisfecho, si eres autosuficiente, si tú dices, sí, el río Nilo va a crecer, va a venir, esa es mi fe, que el río Nilo va a traer bendición para mi vida y va a mejorar,
porque estoy pasando por un momento de muerte. Gracias a Dios estoy pasando por un momento crítico, de crisis, pero va a venir la bendición. Como el egipcio que pensaba que iba a venir la bendición. Como el pájaro a las 5 de la mañana que canta porque está seguro que va a amanecer. Esa es la espiritualidad. Autosuficiencia. Y para eso hay que desapegarte de muchas cosas, el desapego. Que eso es lo que te trae cargando una maleta acá. Como el caracol que tú crees que si no cargas con tu casa encima de ti, no vas a tener vida. Y lo contrario, eso es lo que te está matando. Ya iba a empezar otra vez a predicar. Muy bien. Te deseo un feliz día. Paz en este video. Compártalo con tus amigos. Vívalo tú. Y te va a traer un cambio radical en tu vida. Por hoy te digo, bye bye.